Y tenemos ya a nuestra invitada, la doctora Gisela Larrea Ramírez. Ella es psicopedagoga y nos va a hablar acerca del bullying escolar y las opciones para identificar y tratarlo a tiempo, un tema muy en boga a propósito de este inicio a clases del régimen Costa y Galápagos. Bienvenida, doctora. Desde acá, Diana Holguín le saluda. Bienvenida a su espacio Voces y Opiniones. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, el problema de bullying es un problema que cada vez está aumentando debido a que la violencia y los jóvenes de ahora no tienen parámetros de conducta a través de valores, lastimosamente. Sabemos que el bullying es una agresión repetitiva que se diferencia de un conflicto. El conflicto se da cuando necesariamente hay una discusión fortuita que se solucionó en el momento. Pero cuando las agresiones son de manera repetitiva, que lesionan la integridad, la identidad y la estima del individuo, obviamente va a tener consecuencias difíciles. Ahora, es importante determinar la causa. Definitivamente viene del hogar. Entornos de padres extremadamente autoritarios o, lo contrario, demasiado sobreprotectores. Ambos extremos perjudican el desarrollo emocional del chico. Primero, en el caso de los padres autoritarios que no permiten comunicación, donde las cosas son impuestas sin mantener un razonamiento o dar una explicación del por qué, da lugar a que los chicos guarden resentimientos, guarden furias internas, de tal manera que lo canalizan a veces con los más vulnerables, en este caso con sus pares. En el caso de los sobreprotectores, al permitirle al niño todo, al no ponerle límites, al solucionarle los problemas, no le damos la oportunidad de que él pueda tampoco funcionar adecuadamente en el entorno, porque va a creer que el mundo le pertenece y que todo el mundo tiene que hacer su voluntad. Y si algo difiere a lo que él quiere, inmediatamente lo considera como un adversario. Teniendo claro estos puntos, podemos determinar que el bullying tiene causas sumamente complicadas. ¿Por qué? Porque causa trastornos más adelante en la salud mental. Cuando el bullying es reiterativo y no se toman las medidas y este continúa, no solo bajamos la autoestima, lesionamos todo lo relacionado a la parte de sus funciones ejecutivas. Recordemos que el área prefrontal es el área que maneja todas las funciones del aprendizaje, del procesamiento, de la motivación, y dentro de esta área prefrontal hay un área que se llama orbitaria, que es la que maneja la regulación de las emociones. Y muchas veces cuando las emociones no son canalizadas, es decir, por la violencia, y la otra persona por no saber procesarlas y simplemente someterse de una manera sumisa, da lugar a que surjan problemas como ansiedad crónica, problemas de depresión, aumentos de las tasas de suicidio en niños y en adolescentes causados por esta acción negativa, porque el bullying a veces es dentro del hogar, entre los mismos hermanos. A veces los padres de una manera equivocada maltratan a los chicos, se burlan de sus hijos, los minimizan, que causan también ese dolor. Maestros que maltratan a sus estudiantes, que los humillan públicamente y el chico ya no quiere ir a la escuela. Y el bullying, obviamente, que más afecta a ellos es el bullying de sus pares, porque ellos necesitan tener un referente. Y cuando sus pares son los que lo atacan, definitivamente eso va a ser negativo. Entonces, surge... Dígame. Sí, es que justamente ese tema me parece que es bastante interesante conocerlo, porque yo recuerdo que hace algún tiempo alguna psicóloga explicaba a menores de edad y que cuando atacan, por ejemplo, al físico o atacan algún tema específico para hacer bullying,
quiere decir que esa persona está insegura de sí mismo, no, más bien está insegura de lo que ve. Incluso puede estar enojado con él mismo y no enojado con el resto, ¿no? Entonces, esto que dice, pues que parte de la familia, tiene mucho sentido, hay que incluso darle el valor y la importancia que refiere el caso. Pero entonces, como padres de familia, hay una responsabilidad muy grande respecto a la educación de los niños y a la forma de tratarlos. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres para poder modificar esos comportamientos que quizás pueden parecer imperceptibles o pueden ser pasados de agache, por así decirlo? Porque yo he escuchado opiniones de padres que dicen, no, es que yo lo hago para que forje el carácter, yo lo hago para que después no le vayan a ver la cara, pero en realidad le pueden estar causando un daño. Entonces, ¿qué deben modificar los padres para poder ser ese ejemplo que necesitan los niños? Los padres son el primer ejemplo referente para los niños de lo que significa funcionar en el entorno. El padre, madre y padre deben ser siempre padres afectuosos. Los límites deben existir, pero nada que denigre al niño. Hay ocasiones que los padres hacen bromas, los hermanos hacen bromas, se lo permite, la gente se ríe, pero no está en condiciones de entender lo que está sucediendo con el niño. Entonces, todo lo que implique ver los defectos aparentes del niño deben ser eliminados. Recordemos que nosotros podemos tratar de motivar a un chico a través de sus fortalezas, pero no voy a tratar de motivarlo, y peor, de una manera negativa, en sus debilidades. Si yo veo que mi hijo es un hijo callado, o es un hijo que no se defiende, o que no toma riesgos, el riesgo, por ejemplo, de levantar la mano, el riesgo de acercarse a otra persona para conversar, le enseño, pero no lo critico. Generalmente la crítica, cuando no es bien canalizada, se convierte en un fallo dentro de la actitud, sea del maestro o de los padres de familia. Entonces, lo importante es poner los límites, tratar con afecto, y cuando algo el padre ve que no se está estableciendo de la manera adecuada, conversar. El diálogo asertivo es lo que va a salvar situaciones, pero no podemos rechazar de antemano. Gracias, doctora. Concuerdo perfectamente, el diálogo asertivo es una de las grandes herramientas para prevenir el bullying. Y también en otro tema, vemos que hoy los celulares básicamente son una herramienta de comunicación y de trabajo en muchos sectores. Esta herramienta, los celulares, ¿cómo ha acentuado el tema del bullying en los niños? Bueno, aquí hay algunos aspectos. El uso continuo del celular altera el sistema nervioso central. Entonces, el chico que está permanentemente con el celular, la misma luz del celular afecta y altera y llena de ansiedad. Y a veces por esa ansiedad, buscando mecanismos. Recordemos que siempre el celular y un programa, o estar en un TikTok, o estar en Instagram, son sensaciones de placer que aumentan la dopamina, que es un neurotransmisor. Pero llega un momento en que estos estímulos de bienestar ya no son suficientes y seguimos buscando, y en esa búsqueda a veces pensamos que el camino apropiado es utilizar la burla, y el camino equivocado. Muchos adolescentes tienen la idea de lo que se llaman los falsos líderes. El líder extrovertido, el líder que ataca, el líder que dice las cosas de manera directa, a veces agresiva. Para ellos resulta positivo, y es todo lo contrario. El líder es la persona mediadora, es el extrovertido que ayuda, que se solidariza. Entonces tenemos parámetros diferentes de los valores. Entonces, a través del celular, la furia también se manifiesta con las burlas, con fotos que son modificadas, con textos que lastiman, que a veces llegan a tener, cuando se tienen más relevancia y se viralizan, pero es negativo. Tenemos que pensar que no podemos burlarnos de los demás. La burla no hace bien. La burla es un sinónimo de cobardía. Entonces, cuando empezamos a entender eso, a través de programas de lo que implica la empatía, a través de programas de lo que implica la tolerancia y el no discriminar, vamos a modificar esto.
Doctora Larrea, ¿qué recomendaciones le podríamos hacer a nuestros oyentes que son padres o adultos responsables? También pueden ser abuelos, pueden ser tíos, que están incluso a cargo de la educación de niños dentro de casa, para que no seamos parte de esta comunidad adulta que en vez de ser un ejemplo, pues está más bien haciendo de un niño pues alguien que es acosador o que también puede ser acosado. Permitiendo, primero, como les dije, el afecto y los límites de temprana edad. Uno puede poner límites firmes, ser firme como una roca y dulce como la miel. La firmeza no implica violencia, no implica imposición. Entonces, cuando uno fortalece a sus hijos con la aprobación, con el cariño, con el diálogo, está en capacidad de poder comunicarse y contar lo que le sucede. Tienen que estar alertas los padres y en el caso de las escuelas los maestros sobre las señales del bullying. El niño que ven deprimido, decaído, que lo ven con golpes, con hematomas, que lo ven aislado, es el que primero necesita ayuda. Entonces, si no podemos hacerlo nosotros como padres o no creemos que estamos en capacidad para hacerlo, podemos recurrir a un psicólogo para que ayude a fortalecer esa estima, le dé mecanismos o metodologías de comunicación para poder mejorar ese contacto con los demás, el poder defenderse sin necesidad de ser agresivo y el poder hablar y no quedarse callado por el miedo. El miedo nos paraliza. Entonces, el agresor o el victimario sabe de esa debilidad y de esa vulnerabilidad del sujeto y va directamente hacia ello, pero generalmente el que realiza el bullying es una persona con una baja autoestima. Es una persona que probablemente ha sufrido acoso, no tiene regulación de sus emociones, es reactivo, es violento y siente placer cuando ve a una persona debilitada porque ahí se siente poderoso. Entonces, esos mecanismos también para el victimario hay que eliminarlos a través de la modificación de conducta. Hay ocasiones que a veces los padres se niegan, en que cuando la conducta es demasiado violenta y a pesar de las charlas, de los consejos, de la terapia, no hay cambios, hay que recurrir a una medicación, que lo puede hacer un psiquiatra infantil, dedicado para niños y adolescentes. El psiquiatra sabrá qué tipo de medicación ayuda, porque a veces cuando no hay cambios, es decir, no tenemos una autopercepción, ni tenemos un autoconocimiento que nos permite interiorizar el contenido y aplicarlo en nuestra vida, es porque algo está fallando. Doctora Larrea, dígame. Sí, la verdad es que ha sido gratificante poder conversar con usted, sobre Encantada. todo porque es un tema muy sensible y muy importante que a veces se lo deja de lado en nuestra sociedad porque lo podemos normalizar, pero ya vemos que hay muchas herramientas, no solamente a nivel de casa, sino también obviamente de ayuda profesional, y qué importante que una profesional como usted nos pueda dar estas recomendaciones a nosotros, nuestra audiencia también de Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias, doctora, que se repita también, por favor, porque esto es necesario. Por favor, la invitación ya está hecha y las puertas abiertas. Muchísimas gracias.